Vale, bueno, como hemos dicho, estamos viendo un poco la unidad 6 que en principio está abierta durante esta semana, debería iniciarse esta semana, pero como ya he dicho, pues bueno, yo mañana me comprometo a que esté puesta, en LOE ya está puesta, ¿vale? En LOE tenéis ya abiertos contenidos, en el FP entre hoy y mañana lo pongo para que tengáis lo mismo. Vais a tener, como ya he dicho, contenido del ministerio y unas diapositivas que yo he hecho resumen del contenido del ministerio y con la parte interesante, que es lo que realmente luego os voy a preguntar yo en el examen, que es la parte de API REST. Y luego tenéis pues una serie de vídeos, de ejemplos, de script de ejemplos y de como una especie de, igual que os pasé el microframework, pues tenéis aquí unas plantillas de una API hecha aplicando un patrón MVC también, que un poco en plan casero. Y a esto lo que añadiré durante estas vacaciones es la parte que no hemos visto de Symfony en la unidad anterior, en la unidad 5. Voy a añadir aquí el cómo implementar una API REST con Symfony, ¿vale? Porque Symfony, aparte de para hacer una aplicación web, siguiendo el patrón MVC, pues también permite hacer la parte de una API REST. ¿Vale? Hemos dicho, he preguntado antes, nadie ha oído hablar antes de API REST, de lo que es una API REST, ¿verdad? Vale, pues en las diapositivas estas es interesante que os leáis la parte consejo, leeros el material del ministerio para servicios web y la extensión esta, leeroslo, tampoco sin mucha profundidad, pero leeroslo para, como he dicho antes, culturilla general. Y la parte de API REST, aquí en las diapositivas, pues tenéis un poco la explicación de lo que es, ¿vale? A ver, al final una API REST es una API si tenéis que saber lo que es, ¿no? Una API, ¿no habéis hablado de programación? ¿No suena lo de...? Pues una API es un Application Protocol Interface, ¿puede ser? La sigla ahora ya me genera duda. Pero la idea de una API, cuando hablamos de API, es como una interfaz de conexión. ¿Vosotros a qué habéis visto programación orientada a objetos? Y en programación orientada a objetos habéis visto que cuando yo defino una clase, pues le doy una serie de métodos públicos y una que me permite usar esa clase en otro programa mío. Pues realmente una clase tiene una API, que es los métodos públicos que me permiten crear un objeto, aplicarle mensaje a ese objeto, trabajar con ese objeto. Entonces, cuando yo programo una clase, lo que hay una parte de esa clase que es los métodos públicos, que son la API. Es decir, la forma en la que yo voy a utilizar esa clase. ¿Qué métodos me da o qué herramientas tengo para utilizar esa clase? Pues cuando yo implemento una API REST, lo que estoy implementando es, aquí tenéis un poco el esquema. Si tenéis, a ver, aquí, si tenemos una base, un servidor donde tengo un servidor web con una base de datos, pues yo imagínate que en lugar de hacer, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es una aplicación web que está aquí, que me permite mediante un navegador trabajar con los datos de la base de datos. Y yo esa aplicación la he hecho imagínate que no controlo mucho de diseño de interfaces y no la he hecho responsive, es decir, está pensada o he hecho una aplicación web, ¿vale? Pero imaginaros que yo tengo en una empresa y me dice, no, no, yo es que no quiero que se me conecten por los navegadores. Yo quiero tener una aplicación cliente y como tengo Windows, quiero una aplicación hecha en .NET o en Java. En Java, una aplicación que ejecuto en el ordenador, que no está ejecutándose en un navegador. Y quiero que esa aplicación haga lo mismo que me hace la aplicación web. Porque la web solo quiero que sea desde fuera, desde los comerciales que tengo, por ejemplo. Pues en ese caso yo tendría que coger y desarrollar una aplicación en Java que hiciera lo mismo que la aplicación web, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas de las cosas que hace mi aplicación web, la lógica de negocio en una aplicación web que usa el MVC, el patrón MVC,
¿En qué parte está del patrón MVC? Pregunta a ver. ¿Cómo repite? No voy a cambiar ninguna nota, pero si yo digo, si yo tengo una aplicación web desarrollada con el patrón MVC, ¿en qué parte de ese patrón es donde está la lógica de negocio? Es decir, si yo he hecho una aplicación de nómina, la aplicación que me genera la nómina. Si yo hago un contrato nuevo a un empleado y le cambio el sueldo, la parte en la que yo le recalculo el sueldo en base al IPC. Todo eso que se llama lógica de negocio, ¿en qué parte del patrón MVC se programa? ¿En el controlador? Correcto. César ha dicho por ahí, controlador, exacto, controlador. Modelo, acordaros, el modelo solo se encarga de traer y llevar datos de la base de datos y la vista se encarga de poner en la parte visual, interactuar con el usuario, recoger eventos del usuario para a partir de los eventos del usuario llamar a controladores, ¿vale? Pues entonces, todos esos controladores que yo programo en la aplicación web, si yo quiero hacer una aplicación Java, no me van a servir. Porque, porque no, porque en Java trabaja de otra forma, va a ser una aplicación cliente que va a estar desarrollada en el. Entonces, ¿para qué se usan las API REST? Pues si yo, en lugar de hacer una aplicación web toda entera, hago una API REST. Cuando hacemos API REST en el desarrollo web, es lo que se conoce, que esto sí lo habréis escuchado, backend, ¿no? El backend y el frontend lo habéis escuchado seguro. Y luego están los full, ¿no? Los desarrolladores full stack. El full stack se supone que es un desarrollador que controla tanto frontend como backend. Pues el backend, cuando hablamos de backend, en los backend de los desarrollos normalmente al final hay una API REST. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos toda la lógica de negocio y para interactuar con esa lógica de negocio creamos una cosa que se llama una API REST, que son una serie se llaman endpoint, que me permiten a través de un navegador web hacer cosas con la lógica de negocio, en el fondo con los datos, pero interactuando a través de peticiones HTTP. Es decir, las peticiones HTTP que son get, post, put, patch y delete. Esto no sé si lo habéis visto en algún otro módulo. Cuando nosotros pedimos por el protocolo HTTP en un navegador, normalmente siempre hacemos un get, porque lo que estamos pidiendo es algo del navegador. Un get de un fichero HTTP y me lo devuelve. Un get de un script PHP y entonces lo que hace es ejecuta el script PHP y se devuelve. Pero cuando hacemos un post, esto os tiene que sonar. Cuando yo hago un formulario en una página web y le doy a enviar la petición HTTP y digo que el método es post, lo que estoy haciendo es que la petición, el protocolo HTTP, cuando envía una petición al servidor web, el tipo de petición es de tipo POST, indicando que lo que estoy es mandando datos en la cabecera del HTTP. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer cuando implementemos una API REST es tener una serie de direcciones, de URLs, que yo puedo usar con estos métodos. ¿Para qué? Para hacer cosas con los datos y con la lógica de negocio. Cuando yo tengo esa API REST implementada, lo que se llama el backend, eso no tiene interfaz visual. Eso por sí no tiene ningún interfaz gráfico. ¿Cómo esto se prueba? ¿Habéis oído hablar del Postman? ¿Postman no suena? ¿Hay alguien que le suene Postman? Mirad, esto es Oírlo Postman. sí, pero no sé lo que es. Postman, Postman es el más famoso. Es un software para probar APIs. Son clientes de API. Yo el que uso es uno que está en el cliente perdón, en el Visual Studio Code, una extensión. A ver, la voy a abrir para que lo veáis. Yo uso uno que se llama. ¿Es este? No, el Thunder Client. Tiene un nombre ahí muy épico.
Thunder Client ¿por qué se me abre el Docker? Porque claro, le he dado a un esto y quit. A ver, borrar, aquí, mira, el Thunder Client esto es yo le doy, es una petición, yo aquí pongo una URL de una API REST, esto lo explica, está explicado más o menos, pero lo iremos viendo en las tutorías, ¿vale? Y yo tengo aquí todos los vetos, yo le puedo dar hago una petición GET a esta API REST. En la API REST tendré varias direcciones, ¿vale? Porque yo puedo acceder, dependiendo de lo que quiera hacer, pues tendré varios, lo que se llaman endpoint. Entonces, esto me permite simular una petición a un API REST. Al final, en las API REST, yo lo que suelen trabajar con un formato que os tiene que sonar, que es JSON, ¿verdad? JSON, si os suena. Y no estoy hablando de la peli Viernes 13, pero el JSON es un formato de archivo. Pues al final las API REST suelen funcionar, aunque el otro día conocéis mi Dudev, hay un canal de YouTube que tiene redes sociales que se llama Mi Dudev, que es sobre desarrollo, está chulo, a mí sí me gusta, está muy bien, porque, bueno, explica muchas cosas, da recursos útiles, cursos, extensiones, bueno, yo de los que hay de desarrollo, a mí uno de los que más me gusta. La cuestión es que me suena haber visto, no sé si en su canal o tal, me suena haber visto que el JSON hay otro tipo de formato que está sustituyendo al JSON, ¿vale? Pero bueno, está vigente todavía JSON. La idea es que yo cuando mando a estas API REST le mando datos con POST. Por ejemplo, imaginad que yo quiero crear un nuevo empleado con mi API REST en mi aplicación. Pues yo tengo que llamar a un endpoint de esta API REST, decirle que quiero hacer un POST, es decir, que le voy a mandar datos y yo le tengo que mandar los datos en un formato. Normalmente se manda en formato JSON. Que al final en PHP lo que haremos será un array y con un comando lo pasaremos a JSON. Se mandará igual al revés. Cuando la API REST me devuelva datos de la base de datos, imaginad que yo en mi API REST tengo la opción de listar todos los empleados de mi aplicación. Pues yo lo que haré será a la API REST hacer una petición GET, le diré que quiero los empleados y me devolverá un JSON con todos los empleados. Y yo lo puedo convertir a un array de objetos de tipo empleado, un array de lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando yo uso la API REST y me devuelve eso, la API REST me permite, con la misma API REST, hacer una aplicación en Java, porque el Java tiene una librería para hacer peticiones a API REST. Puedo hacer una aplicación en un cliente, como veréis, con Angular o con React, que creo que vaya a haber React, en desarrollo web cliente, que tiene todos los frameworks de JavaScript, tiene para hacer peticiones a API REST. E incluso lo bueno que tiene es que las pueden hacer asíncronamente. Es decir, que pueden... el Ajax ya habéis visto cómo funciona, ¿no? No sé si lo habréis visto todavía, pero lo veréis. En la segunda evaluación lo veis. O puedo hacer una aplicación nativa en Android para que use la API REST. Lo bueno es que yo con la misma lógica de negocio puedo tener aplicaciones en tres aplicaciones distintas que usan la lógica de negocio, está en un sitio y me ahorro código, una modificación de la lógica de negocio solo la hago en un sitio, entonces tiene muchas ventajas. ¿Vale? Entonces aquí cuando veamos API REST, aquí tenéis, miraros esto porque aquí está en plan esquemático porque está en diapositivas, pero tenéis bastante información. La ventaja respecto a la diferencia entre SOAP y API REST. SOAP es más estructurado, más formal y precisamente quizás por eso, para ser más encorsetado, pues no se usa tanto hoy en día. Y entonces, una vez que entendéis lo que es una API REST, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver cómo usar una API REST que ya existe, ¿vale? Aquí tengo una compañera vuestra que es Forofa de Pokémon, pues hay API REST, os daré dirección, aquí tenéis direcciones de APIs públicas
que te permiten pues trabajar con Pokémon, con personajes de Harry Potter, con jugadores de la NBA, o sorpresa, el baloncesto por aquí, con un montón de cosas que están ya implementadas. Entonces, nosotros vamos a ver dos cosas: cómo desde PHP usar una API REST que ya está implementada, cómo podemos consultar. Veremos que en las API REST es muy difícil que haya una que sea abierta, que decir que podamos usarla sin ningún condicionante. Entonces va a haber unas que nos van a pedir como una palabra clave para poder usarla. Algunas son gratuitas, las puedes pedir gratis, otras tienes que pagar por lo que se llama un API key, es decir, como una llave de paso para poder usar esa API REST. Hay otras API REST que van con autenticación con usuario y contraseña para poder usarlas. Google, por ejemplo, tiene un montón de APIs que tú puedes usar, por ejemplo, para autenticarte. Cuando vosotros estéis con una aplicación web y os dice, ¿quieres registrarte? Y tienes la opción de registrarte poniendo tu correo y tu contraseña, o también tienes la opción de registrarte con tu cuenta de Google, ¿verdad? Pues al final, ahí lo que se usa es la API de Google, que tiene un API que te permite, con un usuario y una contraseña válida en Google, te permite que Google le diga a tu aplicación, oye, sí, es un usuario de Google autenticado. Incluso que le dé a la aplicación tu nombre completo, tu login, la imagen que tienes de avatar para ponerla, etcétera, etcétera. Para eso hay que configurar cosas, ¿vale? Para hacer eso. Entonces veremos, por un lado, eso, cómo usar API que ya estén implementadas desde PHP. Eso es lo mismo, ¿vale? Y luego aquí tenéis ejemplos de cómo se usa y os explico todos los métodos que se pueden usar en la API REST. El get, el post, el put, el patch. Put y patch tiene un matiz, ahí está explicado más o menos, lo veremos. Aquí está la diferencia entre un put y un patch, ¿cuál es? El delete. Y luego aquí os dejo algunas herramientas para probar APIs. Y luego lo que vamos a ver es cómo la otra parte es implementar nosotros API REST en PHP. Lo que ahora mismo tenéis os explica cómo hacerlo con un poco como el microframework. Es una plantilla de un esqueleto de una aplicación PHP que es tipo microframework que permite hacer una API REST. Y le añadiré a eso, durante las vacaciones le voy a añadir el explicar cómo hacer una API REST en Symfony, ¿vale? Que veréis que es mucho más sencillo. Vais a tener que escribir menos código, tenéis que escribir comandos, y la API REST que genera es mucho más profesional, ¿ok? Y nada, y luego pues eso, es la seguridad en la API REST. Hay diferentes tipos de seguridad con API Key, hay públicas, pues bueno, aquí tenéis, esto es un directorio donde hay API REST de un montón de cosas, de criptografía, pues de todo. Hay algunas que tienen API Key, entonces tenéis que coger esa API Key y usarla para poder hacer. Luego hay API Key hay API REST que tienen un número de peticiones máximo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si vamos a Movie, se supone que aquí habrá IMBD. IMBD os suena, a los que guste el cine. Mira, esto es una API que permite obtener datos de películas, ¿vale? Entonces, ves que cuando esto se abre, pues te permite, te dice, mira, obtener títulos de... Aquí ya te pone un endpoint. No preocuparos si esto ahora mismo suena un poco a chino, ¿vale? Pero al final lo que estamos pidiendo es un endpoint que si yo lo ejecuto, mira, esto para ejecutarlo me pide que entre como usuario de Google. A ver si con esto me deja. Vale, tengo que suscribirme para testear. Es que cada vez que algunas aquí, el problema que nos vamos a encontrar es que algunas tienes que suscribirte y mirar. El básico, tenemos la versión gratis es 100 requests, es decir, 100 peticiones a la API por mes. Y si queremos más, pues hay que pagar. Vale.
Bueno, buscaremos alguna que sea o gratuita o que tenga una API pero que no haya que suscribirse ni nada para probarla y demás. Y mira, por ejemplo, aquí habrá un ejemplo del OAuth, etcétera. Entonces, ir mirándoos esto y yo añadiré durante estas vacaciones la parte de crear una API REST en Symfony. Al final va a ser lo mismo, va a ser una URL, un endpoint que se llama, al que tú le dices qué método quieres, con qué método de HTTP quieres usarla. Si es un GET, pues para obtener datos, aunque es verdad que cuando es un GET, yo también le puedo pasar un dato. Imaginaros que yo quiero tener un endpoint en el que listo los empleados de solo un departamento. Tengo que decirle qué departamento, pues aunque el método de ejecución del endpoint sea un get, yo le tengo que pasar a ese get, tengo que mandarle al endpoint el código de departamento del que quiero obtener. Y entonces el endpoint pues hará un poco como hacíamos en el MVC. Yo al controlador le he pasado, me voy a un controlador, a la acción listar por departamento y le tengo que pasar el código de departamento. En el patrón MVC se lo pasaba en un formulario que yo hacía en una vista, pues aquí se lo tengo que pasar mandándolo en la cabecera HTTP o en la URL que yo llamo, ¿vale? Pues eso es un poco lo que vamos a ver. No, de la unidad 7 y 8 vamos a ir viendo, depende de cómo vayamos de tiempo, cómo vayáis entendiendo y tal. Iremos viéndolo, ¿vale? Pero lo fundamental de la unidad, de lo que queda es la unidad 6, las API REST. Y esto es una cosa que en las empresas se usa mucho, ¿vale? Porque al final todos los desarrollos, no hay desarrollos como hemos visto, patrón MVC directamente. Se suele hacer una parte backend con una API REST y luego el frontend se elige normalmente un framework en JavaScript para hacer la parte del frontend. Es lo más normal. Vale, detengo la grabación.